caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que el Señor los llene de alegría y de paz en la fe, y que su gracia esté con todos ustedes. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Por tu gran bondad, Señor, ten piedad. Por tu inmensa compasión, Cristo, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Proverbios. Una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Es mucho más valiosa que las perlas. El corazón de su marido confía en ella y no le faltará compensación. Ella le hace el bien y nunca el mal, todos los días de su vida. Se procura la lana y el lino, y trabaja de buena gana con sus manos. Aplica sus manos a la rueca y sus dedos manejan el uso. Abre su mano al desvalido y atiende sus brazos al indigente. Engañoso es el encanto y la vana hermosura. La mujer que teme al Señor merece ser alabada. Entréguenle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben públicamente. Palabra de Dios. Feliz quien ama al Señor. Feliz el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás el fruto de tu trabajo, serás feliz y todo te irá bien. Feliz quien ama al Señor. Tu esposa será como una vid fecunda en el seno de tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Feliz quien ama al Señor. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión todos los días de tu vida. Que contemples la paz de Jerusalén. Feliz quien ama al Señor. Lectura
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, en cuanto al tiempo y al momento, no es necesario que les escriba. Ustedes saben perfectamente que el Dios del Señor vendrá como un ladrón en plena noche. Cuando la gente afirme que hay paz y seguridad, la destrucción caerá sobre ellos repentinamente, como los dolores de parto sobre una mujer embarazada, y nadie podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no viven en las tinieblas para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. Nosotros no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. No nos durmamos entonces como hacen los otros, permanezcamos despiertos y seamos sobrios. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que te he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Acostumbrados como estamos a que en nuestra cultura y en nuestra mentalidad la palabra talento se desarrolla más bien en torno a un oficio y sobre todo y más específicamente a un arte. Por ejemplo, decimos que este artista es muy talentoso
por haber visto un cuadro o por este actor que actuó también en esta película. Nos parece entonces que desde esta perspectiva los talentosos son unos poquitos privilegiados, es decir, personas que han sido tocadas por la varita de no sé qué éxito, y entonces ellos sí son talentosos y el resto no. Pero lo cierto es que cuando los discípulos de Jesús escucharon esta parábola, no estaban entendiendo la parábola talento en esa categoría que es más bien nuestra. Porque para los judíos, los talentos significaban indistintamente dos cosas. Sería algo parecido a nuestra palabra peso. Vieron que la palabra peso significa dinero, no tengo un peso, o significa también una determinada cantidad de masa corporal, ¿no? Estás muy pesado, te dicen cuando estás gordo y tenés muchos kilos. Bueno, la palabra talento significa indistintamente las dos acepciones. Significa dinero, es una unidad de dinero y es también una unidad de peso. Y esto es importante aclararlo porque cuando uno en el primer vuelo de pájaro escucha este texto, esto me pasó a mí muchas veces, uno sentía que había muchos que habían recibido mucho y otros en cambio habían recibido poquito, ¿no? Parecía como que el Señor había sido un poco injusto al momento de repartir, porque unos tenían 5 y otros apenas 1. La verdad y el trasfondo del texto es que un talento entendido como peso, no peso de dinero, sino peso de masa, equivale a unos 6.500 kilos. Y si estamos hablando de talentos de plata, que de eso estamos hablando, imaginen ustedes, yo no tengo la menor idea cuánto vale el kilo de plata, pero me atrevo a pensar que si comprar una pavadita de plata es algo relativamente caro, no es oro, pero no deja de ser un metal precioso, imagínense 6.000, en realidad no son 6.500, yo lo estoy redondeando, es una cifra así un poco rara, pero 6.000 y pico de kilos de plata, es, 6 toneladas y media de plata, eso es una fortuna que es más grande que lo que vamos a poder gastar probablemente en toda nuestra vida. Y por eso, la primera conclusión, lo que entendieron quienes habían escuchado esta parábola, es que Dios había sido muy generoso con todos, porque a todos les había dado mucho, incluso aquel que había recibido, entre comillas, un solo talento. ¿Se entiende por qué es uno solo? Pareciendo que es poco mirándolo así, pero si uno escucha la cifra, es una cifra exorbitante. Y esto entonces nos para en la primera conclusión que yo saco de esto, y es que si a nosotros se nos va a juzgar según lo que hemos recibido, tenemos que tener conciencia que Dios ha sido generoso con todos. Y que como ha sido generoso con todos, aquel que da mucho, esta es la enseñanza del texto, también reclama mucho. Porque no es lo mismo que te den poquito que te den mucho, ¿no? Y entonces uno en la vida tiene que aprender a descubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado para hacerlos fructificar. Porque no vale hacer trampa y enterrar el talento, de modo que cuando Dios me llame a su presencia le devuelvo lo que era suyo. En la vida de lo que se trata es de descubrir cuáles son los dones que Dios me ha dado y entonces ponerlos a fructificar precisamente para que rindan fruto. Bueno, alguna persona me dijo una vez, padre, yo querría hacer algo, pero ¿qué puedo hacer? Si yo no tengo dinero, ¿cómo hago para cambiar la pobreza que me gustaría cambiar o la miseria que se ve? ¿Cómo hago para desterrar la niñez de la calle? Mientras hablo con ustedes veo pasar un carro de las personas que revuelven basura con mucha dignidad, en vez de salir a robar, buscan en la basura cómo ganarse el peso. ¿Cómo hago yo para solucionar eso si yo no tengo dinero para eso? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo tampoco, y en ese sentido compartimos los dos la misma dificultad. Pero sí comparto esto con ustedes. Esto me lo dijo un catequista hace muchos años, hablando de un lugar, de una comunidad del conurbano bonaerense pobre. Y era una comunidad muy vital, de mucha actividad, de mucha participación, había un lindo grupo juvenil y un lindo movimiento de chicos y de catequesis.
Y este catequista me contaba lo afortunado que era, ¿no?, de trabajar en este lugar, que habiendo sin embargo pobreza, había tanto espíritu y tanta voluntad y tanta alegría. Y me dijo esto que no me olvidé nunca más. Trabajando con esta comunidad, me decía, descubrí que hay pobres que son tan pobres que lo único que tienen es un montón de dinero. Y creo yo que ese es el desafío, ¿no? Que por ahí no tenemos el dinero para descubrir, para solucionar, entre comillas, no sé qué problemas mundiales. Eso te lo creo. Pero eso no significa que con tu vida no puedas hacer mucho, que no es otra cosa que cambiar el mundo y que poner a trabajar esos talentos. Una vez, hablando con un muchacho, y con esto termino, me dijo que, hablando de su madre, de la cual me hablaba con devoción, que su madre nunca había tenido posibilidad de tener grandes estudios ni grandes oportunidades en la vida, y que, habiéndose privado ella de estas oportunidades, había luchado con todas sus fuerzas para que él tuviera oportunidades y sí poder tener una educación y alguna cosa más. Y él me dijo así: mamá no me dio nada y mamá me lo dio todo, porque económicamente no tenía casi nada para darme, pero me dio la sensación de que yo estaba como en mi casa, como quien está en el mejor lugar del mundo. Y pienso eso en la mirada de un chico y de un joven que sienta que su casa humilde es el mejor lugar donde se puede estar. Y pienso qué grande que tiene que haber sido esa mujer, ¿no?, esa madre, para lograr que su hijo sienta que el mejor lugar del mundo para estar es su casa. Y eso, creo yo, es lo que la mujer va a escuchar cuando Dios la llame a su presencia, ¿no? Te felicito, porque diste todo lo que yo te había dado para dar, y entonces vení a participar del gozo de tu Señor. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa por el cese pronto de la pandemia. Rezamos también por todos los muertos del coronavirus del día de hoy. También en acción de gracias de Mónica e Ignacio, a San Roque González de Santa Cruz. Pedimos por la salud de Rivarola, del Padre Alejandro Viñale y de los sacerdotes de San Cayetano, todos ellos con COVID. Pedimos también por el eterno descanso de Juan, Lino, María, Guido, María Ángela y por las benditas almas del purgatorio. Recibe, Padre Santo, estas súplicas que te hemos presentado por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él se mostró siempre misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Mario,
con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo. Pedimos hoy en especial por todos los muertos del coronavirus del día de hoy y también por Juan, Lino, María, Guido y María Ángela. Y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, con Santa Clara, San Alberto Magno, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, porque no solamente nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial.
El cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Antes de dar la bendición final, quisiera decir alguna cosa referida a que ustedes saben que el Papa ha instituido para este día, hace unos años ya, el Día Mundial de los Pobres. Y en este sentido
quería hablarles y decirles apenas una mención. Digamos, toda esta situación de la pandemia puso a prueba el funcionamiento de las cáritas parroquiales, ¿no? Porque tenías que decidir o quedarte en tu casa, ¿no? O venir a colaborar a la parroquia. Y entonces nosotros en la parroquia tuvimos ciertamente una merma de la actividad, pero sin embargo pudimos seguir sosteniendo la ayuda mensual que realizábamos a las familias, y esto básicamente por la generosidad de ustedes. Así que yo les quiero decir en este día gracias por no abandonar, digamos, no, la palabra no es abandonar, pero no dejar de socorrer a los pobres aún en este tiempo difícil y complicado que nos ha tocado vivir. Ahora sí, el Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz. Feliz de ti, María, hija santa de Israel, toda la antigua alianza revive con tu fe. Queremos hoy honrarte como el mismo Dios te honró, y queremos amarte como Jesús te amó.